que esta madurez es la que le va a llevar al propósito de Dios para que pueda alcanzar la última etapa, que es la etapa de la esposa. Pero usted no puede llegar a ser esposa si previamente no cree. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aunque Tomás había estado con Jesús, no había creído. Quiero que veamos algunas características de lo que es un creyente. Vaya conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, en el verso 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si usted es creyente, característica número 1 de los creyentes, ¿qué hace la palabra de Dios en los creyentes? Diga conmigo, la palabra de Dios actúa en el creyente. No crea que la palabra de Dios, el Señor la va así. El Señor dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Dice la Escritura que el Señor envía su palabra para que cumpla con su propósito, y que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, si usted ha creído en Él como su Señor y Salvador, en ese momento, cuando el Señor envía su palabra, esta palabra comienza a actuar porque usted es creyente. Usted dice, sí Señor, yo he creído a ti y creo en tu palabra. Y entonces cuando viene el tiempo de la crisis, ¿usted qué hace? ¿Le cree al mundo o le cree a Jesús? ¿Usted le cree a lo que pueden decir los medios de comunicación o cree a lo que dice la palabra de Dios acerca de sus promesas? Usted necesita ver si esta palabra ya está actuando en su vida. Si esta palabra está actuando en su vida, entonces usted ya puede decir, pastor, sí soy creyente porque la palabra de Dios actúa en mi vida. Pero si yo digo, creo en el Señor, yo creo en el Señor Jesús, tengo la calidad de ser creyente, pero escuche, llego a mi casa, le pego a mi mujer. Cuando dice la Escritura, esposos, cuidad a vuestras esposas como a vaso más frágil. Yo me pregunto, si en ese momento yo estoy adquiriendo la característica de esposa, yo estoy adquiriendo la característica, de creyente, ¿estaría haciendo caso a lo que Dios me dice? O a lo mejor tomo en poco la palabra de Dios, porque en un creyente la palabra de Dios actúa, En un creyente la palabra de Dios actúa. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que la palabra de Dios comience a ser un rema. ¿Por qué le hablo de esto? En el griego hay dos palabras que pueden determinar lo que es una palabra. Una es la palabra cuando se dice logos, y otra es cuando se dice rema. El logos es cuando solamente es la palabra, pero la palabra no tiene vida, no tiene vida en sí. Por eso está escrito, la palabra en sí, la palabra mata. Pero cuando esta palabra comienza a llevar vida, este es el rema de Dios. Es cuando el Espíritu le da vida y el Espíritu hace que esta palabra vivifique. ¿Sí me explico? Es de ahí cuando nosotros podemos ver si solamente es una palabra, si solamente es logos, o ya es el rema de Dios actuando en nuestra vida. Y si solamente es palabra logos, entonces nosotros no podemos alcanzar la madurez. ¿Por qué? Porque esta misma palabra que estamos aprendiendo no la ponemos en práctica, porque en el creyente la palabra de Dios comienza a actuar. Si el Señor me dice, ama a tu esposa, ama a mi esposa. Cuida a tus hijos y hónralos, no sea que desairados perezcan en el desierto. Y cuando yo meto a mis hijos en ira, cuando yo meto a mis hijos para que renieguen aún hasta de la misma palabra, ¿no será ni que en ese momento yo no estoy haciendo la calidad de creyente? ¿Por qué? Porque esta palabra no ha causado un rema en mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer y permitir que la misma palabra de Dios comience a causar en rema. Es decir, que comience a actuar. Diga conmigo, actuar. Dios quiere que esta palabra comience a actuar en su corazón. Gálatas 3, verso 9, dice la Escritura: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oiga, ¿qué otra característica tiene un creyente? Diga conmigo, un creyente bendice a otros. Un creyente es aquel que dice, vengo a bendecirte porque Cristo me ha bendecido. Que Dios te bendiga mucho. Deseo que el anhelo de mi corazón es que seas bendecido. ¿Por qué? Porque entonces el propósito de Dios se va a cumplir. Pero escuche esto, si yo soy de los que maldigo a la gente, yo soy de los que maldigo a mis hijos, soy de los que maldigo a mi esposa, a mi esposo, soy de los que maldigo a toda la gente, salgo, me enojo con el vecino, salgo, me enojo con medio mundo, ¿no será que yo no estoy haciendo la función de creyente? Porque un creyente bendice. Un creyente bendice. Cuando usted puede decir, Cristo ha cambiado mi vida, a lo mejor usted no sabe nada, no tiene nada de conocimiento teológico, pero usted puede decir, Cristo te ama, Dios te bendiga, yo te bendigo. Dale una palabra de bendición a la gente. ¿Por qué? Porque en usted se va a manifestar si verdaderamente se está cumpliendo con el propósito de creyente.
Y a veces decimos, pastor, yo ya estoy listo para recibir a Cristo, voy a ser parte de la esposa. Dice el Señor, espérate, Tomás, ¿quieres ser parte de la esposa? Te voy a regresar a primero, te voy a regresar a creyente. No te digo que tienes que ser un creyente. ¿Cómo dices que estás listo si ni siquiera crees en mi palabra? Ni siquiera pones a trabajar mi palabra. ¿Sí me explico? Un creyente siempre bendice. Diga conmigo, voy a bendecir. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15, dice la Escritura: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Una característica más de un creyente. ¿Qué es lo que hace un creyente? Un creyente, diga conmigo, no tiene comunión con las cosas del mundo. Si yo sé que el hecho de ir con mis amigos va a causar que yo me pueda alejar de Dios, si el hecho de ir a una reunión donde yo sé que va a haber mucho para tomar, para fumar y todo eso, yo sé que me va a alejar de Dios, ¿para qué voy? Un creyente, ¿qué es lo que hace? Hace diferencia. Un creyente hace diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Un creyente aprende a discernir y dice, como yo creo en Jesús, y yo creo que Él es mi Salvador, y yo creo que Él me rescató de donde yo estaba, entonces a partir de hoy cumplo con mi propósito y me alejo de aquellas cosas que me van a separar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque le digan, ay, eres un aguafiestas. No, usted tiene que consagrarse. ¿Sabe cuál es el problema de la gente, hermano, hoy en día? Que no se da su valor. La gente no se da su valor. Ándale, tómate una. Ay, bueno, la última, ahora sí ya, es la última vez que tomo contigo porque Cristo ya me cambió. Pues lo cambió de casa, pero no creo que de vida. ¿Sí me explico? Usted tiene que hacer saber a la gente lo que vale. Usted tiene que hacerle saber, yo soy un hijo de Dios, a mí el Señor me rescató, me sacó de la putrefacción del mundo y ahora solamente le sirvo al Dios de la gloria, aleluya. Oiga, tiene que darse su valor. Usted, para que cuando llega, usted debe de seleccionar a las amistades. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que no sabe lo que vale. Ay, anda pidiendo amor. Ay, por favor, acéptenme, porque como ya soy cristiano, ya no me quieren. Pastor, ya nadie me quiere en mi trabajo. Si tú no estás para que te acepten, tú estás para seleccionar a tus amigos. Te acepto a ti, te acepto a ti, te acepto a ti, también a ti, aleluya. Date tu valor, sabe lo que vales como hijo de Dios, aleluya. Mire lo que, una característica más que tienen los creyentes. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 22. Dice la Escritura: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sabe qué es lo que hace un creyente? Un creyente recibe la profecía. Un creyente, cuando alguien te dice, el Señor me dijo que te dijera de esta manera, oiga, hay espíritus de error y debe de tener cuidado. Yo me puedo nombrar en este momento el profeta Eduardo Espejel. Y si Dios no me da el ministerio de profeta y solamente quiero adivinarle, Dios me dijo que tiene un problema. Está equivocado, pastor, porque no sabe qué bendición desde que estoy en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, y yo le quiero adivinar. Dice la palabra de Dios, el tal profeta debe morir. Cuando dice que Dios habla y no habla, el tal profeta debe morir. Imagínense. Y yo me atrevo a decir, dice Dios de esta manera. Y si Dios no habló, imagínense qué problema con Dios. Y la gente ahí, pero cuando es de Dios, usted va a discernir. Cuando es de Dios, usted reciba la palabra. Amén, Señor. Si es palabra mía, aunque déjeme decirle, el apóstol Pedro decía, la palabra profética más segura es la que usted ya tiene escrita en este libro que trae, llamado Biblia, llamado Biblos, porque es libro de libros. Es la palabra profética más segura. Cuando usted recibe esta palabra profética, Señor, aquí lo que estás hablando no es para mi suegra, ni es para mi tío, ni es para mi abuelito, es para mí, Señor. No permita que la palabra se desparrame. Usted apropiese toda la palabra, aleluya, que toda la palabra la haga suya. No permita que, no empiece a repartir, esto es para mi abuelo, esto es para mi tío. Aleluya, toda la palabra que llegue, asimílela y la tómela para usted porque es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ya que el Señor permite que pase por la primera calidad, usted lo empieza a recibir, dice el Señor, ya pasaste la primera etapa.
ya pasaste la etapa de creyente. Entonces ahora ya te voy a subir. Según Efesios 4, tienes que ir madurando. Es decir, estás creciendo. Y si estás creciendo, entonces ya te voy a hacer pueblo. Y el Señor te dice, ya estás en una etapa de pueblo. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Diga conmigo, pueblo adquirido. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Si el Señor te dice, ya pasaste la etapa de creyente, hijo, ya estás creciendo, estás en el siguiente escalón. Si se ha dado cuenta que son 7 escalones, ya pasó el primero y ya está en el siguiente escalón. ¿De qué nos habla? Si ya pasó la etapa de creyente, ya se convirtió usted en pueblo de Dios. ¿Y cómo saber que usted es pueblo de Dios? Pastor, ¿estaré en la etapa de creyente o solamente, o ya pasé al siguiente nivel, ya estoy en la etapa de pueblo? ¿Qué es lo que hace una persona que ya está en la etapa de pueblo? Dice la Escritura, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si usted ya en este momento está anunciando las virtudes de Cristo, usted ya está en la etapa de pueblo. Si usted es de los que se levantan, Señor, ¿cuántas almas ganaré para ti hoy? ¿Cuántos, Señor, traería a tu camino esta mañana, Señor? ¿A cuántos le hablaré en el metro, en el taxi, Señor? El del taxi no se me va vivo sin antes recibir a Cristo. Si usted ya está en esa etapa, quizá usted pueda decir, ¿ya soy pueblo de Dios? Si usted ya se levanta por las mañanas y dice, Dios mío, digo por las mañanas, no vaya a ser como el ocioso de David, que se levantaba al mediodía, por eso andaba pecando, se levantaba al mediodía. Aleluya. Cuando usted se levante en las madrugadas, mejor le voy a decir, gloria a Dios. Cuando usted se levante en las mañanas y usted dice, Señor, a ver ahora cuántos me pones por delante para que les predique de tu palabra. Usted en ese momento ya está cumpliendo con la función de pueblo. Porque dice Dios, yo no te compré como creyente nada más. Dice la Escritura que somos pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? Que tuvo un costo. Su vida tuvo un costo. Su vida tuvo un costo. ¿Quién la pagó? La pagó Cristo en la cruz del Calvario. Estaba usted ya sin esperanzas, estaba destinado a irse al infierno, pero llegó Jesús y le dijo al diablo, ¿cuánto te debo por todos los pecados? Uy, si te contara. Fue un violador, secuestrador, ratero, asesino, adúltero, ladrón, todo lo que te puedas imaginar. ¿Y qué? Por eso vine a pagar el precio por él. Jesús le dijo al diablo, y con la sangre voy a pagar todo lo que él te debe. Por eso cualquiera que sea tu condición anterior, el Señor viene y cambia tu vida. Hermano, al Señor no le importa tu pasado, aleluya. ¿Sabes a quién es el único que le importa? Imagínate ahí, dice la Escritura, que él vino y rompió el acta de los decretos que era contra ti. Imagínate al mismo diablo ahí pegando la hoja. Ay, Dios mío, ¿qué decía aquí que era Eduardo Espejer? Y ahí está pegando los pedazos de hoja del acta de los decretos. Porque ni siquiera, hermano, el Señor dejó viva esa hoja. Y dice la Escritura que él la clavó en la cruz del Calvario, exhibiendo principados y potestades ahí mismo. Y ahí estaban pegando el acta de los decretos. Y cuando Satanás se acuerda de lo que eras, llega y te dice a tu mente, no vales, no sirves para predicar las virtudes de Cristo, no sirves para hablar de su palabra. Y entonces usted toma la característica de pueblo y dice, amén, eso era en un pasado, pero ahora soy pueblo adquirido por Dios, ahora soy nación santa, he sido pueblo, soy pueblo, y voy a predicar las virtudes de Cristo a todo aquel que se me ponga enfrente, aleluya. Si usted está en esta característica de pueblo, quizá usted ya esté predicando, quizás ya sea de los que digan, amén Señor, yo voy a predicar tu palabra, amén Señor, a quien me pongas enfrente ni el de las tortillas se me va vivo, aleluya. Y aunque le estén ahí, ande ya quítese, hasta que no reciba a Cristo no me quito, aleluya. Hágalo así, verá que para que se vaya esta señora, recibo a Cristo, ya donde firmo, aleluya. En su corazón dígale, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Désela fuerte al Señor. Hebreos 13, verso 12. Aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy contento porque en este lugar hay una iglesia de evangelistas. En este lugar hay una iglesia de evangelistas.
Aquí la gente sale y dice: ¿a quién le voy a predicar de Cristo? Aleluya. Por eso le doy gloria a Dios por la vida de todos ustedes. Le digo a la gente: no vino la semana pasada.